A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez en esto? En cómo el mundo físico, ¿no? La presión de una tecla, el calor de una taza de café, la luz de un atardecer, cómo se convierte todo eso en los pensamientos y sensaciones que al final definen nuestra realidad. Es un proceso fundamental, de los más básicos que tenemos y a la vez de los más misteriosos de nuestro cuerpo. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. ¿Cómo viaja una señal desde la punta de un dedo hasta el cerebro para que la interpretemos como tacto? Es un viaje que, la verdad, es fascinante y que vamos a descifrar paso a paso. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Los protagonistas de esta historia, por así decirlo, son los receptores sensoriales. Tenemos que imaginárnoslos como un equipo de detectives microscópicos. Cada uno está especializado en un tipo de pista muy concreta. Y están por todo el cuerpo, trabajando sin descanso para recoger información, tanto del mundo que nos rodea como de nuestro propio interior. Y claro, como en todo buen equipo de detectives, la clave es la especialización. No todos los receptores van a buscar lo mismo. Así que vamos a ver cómo se reparten el trabajo. Aquí tenemos a los 5 grandes grupos. Primero los mecanorreceptores, que se enteran de la presión o el estiramiento. Luego los termorreceptores, que como su nombre indica, pues van a lo suyo, el frío y el calor. Los nociceptores son como nuestros chivatos del dolor, los que nos avisan si algo va mal, si hay daño en los tejidos. Los receptores electromagnéticos, bueno, esos son los que tenemos en los ojos, los conos y los bastones que detectan la luz. Y por último, los quimiorreceptores, que son los que analizan la química, el sabor de la comida, el olor de una flor, hasta el oxígeno que tenemos en la sangre. Esta especialización se llama sensibilidad diferencial, o sea que cada receptor es un súper experto en lo suyo y prácticamente ignora todo lo demás. Y esto lo vemos en nuestro día a día, constantemente. La sensación de estar tecleando ahora mismo es cosa de los mecanorreceptores, el calorcito de la taza de café de los termorreceptores. Ese corte tan tonto que nos hacemos a veces con el borde de un papel, pues eso activa los nociceptores. La maravilla de ver una puesta de sol llega gracias a los receptores electromagnéticos. Y esa acidez de un limón, pues trabajo para los quimiorreceptores de la lengua. Cada sensación, como vemos, tiene su propio especialista. Vale, pero esto nos lleva a un problema, o más bien a la siguiente gran pregunta. Si todos estos detectives envían sus informes a través de los nervios y lo hacen con impulsos eléctricos que son, en esencia, idénticos, ¿cómo narices sabe el cerebro si está recibiendo una señal de tacto, de luz o de dolor? Pues la respuesta es sorprendentemente simple y elegante. La clave no está en el mensaje, está en el mensajero. Todos los impulsos eléctricos son iguales, como un simple bip genérico. Lo que le da el significado es el camino, la ruta exclusiva que sigue esa señal hasta llegar al cerebro. A ver, imaginemos que cada tipo de sensación tiene su propia línea de teléfono, una línea directa y exclusiva con el cerebro. Hay una línea para el tacto, otra para el calor, otra para la luz. El cerebro no tiene que ponerse a descifrar el mensaje, solo tiene que ver qué teléfono está sonando. Si suena el de la línea del dolor, el cerebro sabe que hay dolor, da igual lo que haya provocado la llamada. Y a todo esto, que es el punto crucial de todo el sistema, se le llama el principio de la línea marcada. Cada ruta nerviosa, desde que sale del receptor hasta que llega al cerebro, está como etiquetada o marcada para un solo tipo de sensación. Una fibra que viene de la retina siempre va a transmitir luz, incluso si la estimulamos con un golpecito. Es la geografía, el mapa de nuestro sistema nervioso, lo que crea la riqueza de todo lo que percibimos. Vale, ya sabemos que cada receptor tiene su especialidad y su línea directa al cerebro. Pero, ¿y el chispazo inicial? ¿Cómo un detective, un mecanorreceptor, por ejemplo, convierte una presión física en este primer impulso eléctrico? Pues todo empieza con algo que se llama potencial de receptor. Cuando un estímulo, como una presión, le da al receptor adecuado, lo primerísimo que pasa es un pequeño cambio eléctrico en su membrana. Es el primer paso para traducir el lenguaje del mundo físico al idioma que entiende el sistema nervioso. Vamos a fijarnos bien en el diagrama para entenderlo. La presión de fuera, esa flecha, deforma las capas del receptor, como si estuviéramos apretando una cebolla. Este estiramiento físico abre unos canales en la fibra nerviosa que hay en el centro. Y en cuanto se abren, ¡zas!, un montón de iones positivos de sodio que estaban fuera se meten para adentro, cambiando el equilibrio eléctrico. Pues bien, esa entrada de carga positiva es el potencial de receptor. Es la conversión, así, directa, de una fuerza mecánica a una señal eléctrica. Ahora, una cosa que seguro hemos experimentado todos. Nos ponemos un reloj y lo notamos durante unos segundos, pero luego desaparece. Ya no somos conscientes de que lo llevamos puesto. El estímulo, la presión del reloj, sigue ahí, pero el receptor deja de informar. Pues a eso se le llama adaptación. Y este gráfico lo clava. No todos los receptores se adaptan igual. Algunos, como el corpúsculo de Pacini que veíamos antes, son como alarmistas, gritan muy fuerte justo al principio del estímulo y luego se callan por completo. Se adaptan súper rápido.
Otros, sin embargo, como los usos musculares que controlan nuestra postura, son más bien informadores constantes. Siguen mandando una señal continua mientras el estímulo esté ahí. Se adaptan muy lentamente o directamente no se adaptan. O sea que al final tenemos como dos tipos de reporteros sensoriales. Por un lado, los fásicos, los de adaptación rápida, que son expertos en detectar cambios. Por eso notamos la ropa cuando nos la ponemos, pero luego ya no. Son, digamos, receptores de movimiento o velocidad. Y por otro lado, los tónicos, los de adaptación lenta, que son importantísimos para cosas que necesitan supervisión constante, como la postura o la presión arterial. Mantienen al cerebro informado de manera continua. Y ambos son absolutamente vitales, claro. ¿Vale? Ya casi lo tenemos todo. Hemos resuelto qué tipo de sensación es y cómo empieza. Pero nos falta una última pieza del puzzle, la intensidad. Es que si el impulso eléctrico es siempre igual, siempre el mismo bip, ¿cómo codifica el sistema nervioso la diferencia entre un susurro y un grito, entre un toquecito ligero y un apretón firme? Pues el cerebro, que es muy listo, usa dos estrategias a la vez. Primero, fijémonos en la imagen de la izquierda, la sumación espacial. Un estímulo débil activa unas pocas fibras, como se ve en ese primer pico, pero si el estímulo es más fuerte, recluta a más fibras vecinas y el pico que se crea es mucho mayor. Es una cuestión de cuántos mensajeros gritan a la vez. Y ahora miremos a la derecha, la sumación temporal. Aquí un estímulo más fuerte hace que la misma fibra dispare mucho más rápido, una y otra vez. Aquí la clave es cuán a menudo grita el mismo mensajero. Y combinando las dos cosas, el cerebro calcula la intensidad de forma muy precisa. Y así, combinando el tipo de receptor, la línea marcada por la que viaja la señal y la intensidad codificada por el número de fibras y la frecuencia de los disparos, el cerebro construye nuestra percepción del mundo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si toda nuestra realidad es en esencia una interpretación de estos pequeños detectives, ¿qué partes de la realidad física se quedan fuera? ¿Qué es lo que no nos están contando? Simplemente porque no tenemos un detective especializado para ellas.